Los extraterrestres han hecho de la Tierra su hogar. Ya no se les puede ver como seres que habitan en estrellas distantes o que viajan en naves espaciales alrededor del planeta. Estos seres están presentes en todas partes aquí en la Tierra, entre amigos, vecinos e incluso familiares. Todos estamos conectados, su sangre fluye por nuestras venas, son nuestros ancestros. Nosotros somos hermanos de los seres de las estrellas, al igual que lo son los animales terrestres. Esta revelación le llegó después de un año de intenso trabajo en hipnosis regresiva. A través de sus sesiones, Dolores Cannon guía a las personas a través del tiempo y el espacio, explorando el pasado de la Tierra y las experiencias de vida que allí tuvieron lugar. Aunque ella ha conocido la historia tal como fue vivida, nunca antes se había sumergido en experiencias de visitar otros planetas. Fue al colaborar con Felipe de que empezó a explorar esta posibilidad, algo que siempre había anhelado. Trabajar con él le llevó a cuestionarse si algunos seres humanos podrían haber sentido que vivieron en otro lugar del universo, fuera de la Tierra. Simplemente la idea le fascinaba, pero hasta ahora no había encontrado a la persona adecuada. Pensó que sería difícil encontrar a alguien así. Trabajó con muchas personas, por lo que tarde o temprano la probabilidad de encontrarse con esa situación sería alta. Aún no podía prever cuándo sucedería ni si sería pronto, ya que es complicado reconocer a esas personas. El subconsciente las mantiene muy ocultas, incluso para ellos mismos. Verlas claramente no es algo que suceda rápidamente. Cuando la autora empezó esta inesperada aventura, estaba condicionada, al igual que todos, a creer que todo lo relacionado con extraterrestres es malo y nos da miedo. Solemos temer lo que no entendemos de forma automática. Le sorprendió descubrir que la percepción de estas criaturas es completamente distinta a lo que vemos en películas y series de ciencia ficción en la televisión. Le llevó tiempo superar los años de lavado de cerebro y reflexionar profundamente, es en nuestro lado espiritual donde no hay diferencia. Los clientes de Dolores realmente son un rango amplio de la humanidad. Todos ellos tienen sus propias razones para querer explorar la posibilidad de la reencarnación. Acudía a sus casas para las sesiones, porque las personas se sienten más cómodas en su ambiente familiar y así no llegan a sentirse intimidados por la idea misma. Ha conducido regresiones hipnóticas en casi todos los lugares imaginables, desde las residencias grandes y lujosas a sencillas, de motel a motel, e incluso en oficinas fuera de horario laboral. Aprendiendo a adaptarse y sentirse tranquila incluso en circunstancias desfavorables, porque creía que la comodidad de la persona es uno de los ingredientes más importantes para desarrollar la confianza. No hay manera de predecir y nunca sabía qué es lo que podía encontrar hasta que lo encontraba. Estas son personas normales que no tienen ni idea de las aventuras que sus almas han experimentado en otras vidas y en otros tiempos. En las sesiones con sus pacientes, Dolores Cannon utilizaba un elevador para que vieran desde allí si quieren explorar la vida que ven o quieren ir a otro lugar, a fin de que ellos se sientan seguros y libres de recordarlo o no hacerlo. Felipe estaba viendo una escena que sonaba fuera de este mundo, pero él se sentía perturbado y no quería explorarlo. Llevaba varias sesiones con Felipe y estaban construyendo empatía y confianza con un extra, en comparación con otras personas con las que había trabajado. Añadiendo además que intuía que algo estaría por emerger que valdría la pena explorar. Ciertamente incrementó su curiosidad,
Cannon no sabía la aventura que más adelante los aguardaba. Pasadas varias semanas, Felipe regresó al mismo escenario al abrirse las puertas del elevador, contemplando la desolada sierra con un fondo rojizo y accidentado. Su subconsciente parecía indicar que era hora de enfrentar esa parte de su vida, ya que continuaba recibiendo destellos que lo guiaban a esas sesiones. En esta ocasión, decidió salir del ascensor y adentrarse en el escenario para explorar y descubrir qué era lo que le incomodaba. Había aprendido que si algo le generaba desconfianza, siempre tenía la opción de regresar al ascensor, lo que le brindaba una sensación de seguridad incluso en un entorno tan extraño. Así que dio el primer paso hacia el escenario y de inmediato fue invadido por una profunda tristeza. Así describió lo que vio: hace mucho viento, es arenoso y polvoso. Lo veo y lo siento. El cielo está con tonos naranjas y rojizos, estoy quieto afuera de una nave espacial. Es un área despejada donde aterrizamos y estoy observando el pico de la montaña que está a mi derecha. Dolores pensó desde la primera descripción de esta escena que no sonaba como ningún lugar en la Tierra. Definitivamente tenía la noción de ser de un lugar fuera de la Tierra. Y ahora que menciona a una nave espacial, Dolores estaba segura de que Felipe estaba viendo una vida pasada cuando vivió lejos del planeta Tierra. Al menos ya apareció lo que tanto Dolores había deseado, que es explorar otros mundos. La voz de Felipe se tiñó de un tono amargo. Estamos aquí para abastecer y revisar el bienestar de los científicos en este planeta. Llevan aquí como 7 cronómetros, aunque no sé cómo explicar el tiempo, porque este no existe. Nosotros venimos aquí cada 2 cronómetros. Los científicos son voluntarios, no hay ningún reclutamiento. Ellos son pequeños de estatura, con cabezas calvas y grandes, de piel clara y muy delgados. Tienen 2 brazos y piernas, ojos, orejas y boca, pero no tienen nariz. Ellos son así por su evolución. Su boca es una rayita solo para poder coger aire. Ni tienen lengua y tampoco cuerdas vocales para hablar, ya que se comunican telepáticamente. Comen alimentos por esa abertura y son andróginos en esta raza. Pero desgraciadamente la nave cargada con los suministros se descompuso justo antes de salir del puerto del espacio. Mis 12 compañeros habían muerto de inanición y deshidratación, en una lenta y dolorosa muerte. En ese planeta las rocas y la tierra estaban estériles, sin embargo, el área estaba llena de minerales y era ese el propósito de estar allí para esos científicos. Ellos eran mineros. Tuvimos que debatir sobre si regresar los cuerpos a nuestro planeta de origen o dejarlos allí. Creímos que ellos se sentían orgullosos de su misión y decidimos enterrarlos allí. Felipe sentía una carga de tristeza y arrepentimiento por lo que sucedió, aunque lo recordó como una profunda experiencia que sintió muy real. Si bien estamos hablando en pasado, conviene puntualizar que somos todo al mismo tiempo. Esto fue un extraño suceso para mí, afirmó Dolores Cannon, en su libro publicado Los Guardianes del Jardín. Nunca había tenido una persona en regresión capaz de comparar el periodo de tiempo que estaba viendo, con el tiempo de la vida presente, apenas que estuviera en un trance muy ligero. En estado de trance ligeros ellos confunden lo que están viendo y seguido tratan de justificarlo o compararlo con algo que están familiarizados. Esto no pasa en estados más profundos, pero aquí fui tomada por sorpresa.
Normalmente cuando están en un estado profundo ahora como está Felipe, el presente deja de existir para ellos. Ellos están totalmente inmersos en lo que están experimentando, pero pronto aprendí que estoy lidiando con un tipo de energía diferente con la cual no había trabajado antes. Fue muy interesante para mí que aunque las criaturas parecieran extrañas en comparación con los seres terrestres y que sin duda nos hubiera asustado si nos encontramos con ellos, ellos poseían emociones humanas y rasgos admirables con que fácilmente nos identificaríamos. Muchas historias parecen semejarse a estas criaturas como si no tuvieran nada de emociones y esta idea los hace parecer más extraterrestres. Pensé que la idea pudiera ser repulsiva para Felipe al tener que vivir siendo tan extraña criatura, pero sorpresivamente no lo molestó. Él dijo que fue una muy profunda experiencia porque se sintió muy real. Se sintió muy cercano a las personas de la nave espacial, supo que todos trabajan muy bien juntos. Entonces la razón por la cual no deseaba explorar esa escena no tenía nada que ver con la apariencia o por el hecho de que había tenido una existencia previa como un ser extraterrestre, sino por las emociones que el incidente había acarreado. Le comenté a Felipe que es muy frecuente el beneficio de sacar esas memorias.